Desde pequeños aprendemos que no siempre podemos decir lo que pensamos o comportarnos como queremos. Ajustamos nuestro lenguaje, nuestras emociones y hasta nuestra personalidad dependiendo de con quién estemos y en qué contexto nos encontremos. No es lo mismo hablar con un jefe que con un amigo de la infancia, y eso es completamente normal. Pero, ¿qué pasa cuando esa adaptación se vuelve una actuación permanente? Cuando nos acostumbramos tanto a dar la mejor versión de nosotros mismos que olvidamos cuál es nuestra versión real. Este fenómeno se conoce como máscara social. Es el conjunto de comportamientos y actitudes que usamos para encajar, proyectar una imagen determinada o protegernos del juicio ajeno. No siempre es negativa. En muchos casos nos ayuda a interactuar mejor con el entorno y evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando se convierte en una barrera entre nosotros y el mundo, puede generar fatiga emocional, ansiedad y una sensación de desconexión con la propia identidad. El psicólogo Carl Jung, o como se pronuncie, hablaba de la persona, la cara pública que mostramos para cumplir con las expectativas de los demás. Su función es social y adaptativa, pero si nos identificamos demasiado con ella, corremos el riesgo de perder contacto con nuestra propia esencia. Carl Rogers, por su parte, planteó la diferencia entre el yo real, lo que somos en nuestro estado más genuino, y el yo ideal, la versión que creemos que deberíamos ser. Cuando la distancia entre ambos es demasiado grande, se genera una incongruencia que puede afectar nuestra autoestima y bienestar. Además, existe la disonancia cognitiva, un fenómeno descrito por Leon Festinger, o de nuevo, como se pronuncie, porque yo no sé por qué me meto en estos berenjenales. Ocurre cuando nuestras acciones no coinciden con lo que realmente pensamos o sentimos. Si constantemente actuamos de manera contraria a nuestra identidad, terminamos sintiendo incomodidad, estrés y en algunos casos síntomas de ansiedad o depresión. A nivel cultural, este fenómeno se ha intensificado con el auge de las redes sociales, donde la presión por mostrar una imagen atractiva y exitosa y carismática ha llevado a muchas personas a vivir en un estado de representación constante. Lo que antes era un mecanismo de adaptación funcional se ha convertido en una herramienta de autoengaño y comparación, donde la vida que mostramos está cuidadosamente seleccionada para parecer más interesante o feliz de lo que realmente es. Sin embargo, la máscara social no es solo una cuestión de vanidad o redes sociales. También aparece en el ámbito laboral, en las relaciones personales e incluso en la familia. Muchas personas sienten que no pueden mostrarse tal como son en su entorno más cercano por miedo al rechazo o la desaprobación. En el caso de las neurodivergencias, como el autismo o el TDAH, este fenómeno se vuelve aún más complejo. Muchas personas autistas, por ejemplo, utilizan estrategias de camuflaje para parecer neurotípicas, imitando expresiones faciales, modulando su tono de voz o suprimiendo comportamientos naturales. Esto puede ayudarlas a encajar, pero a un costo altísimo en términos de estrés y agotamiento emocional. Por lo tanto, la pregunta clave no es si la máscara social es buena o mala, sino hasta qué punto nos permite vivir con autenticidad sin convertirnos en prisioneros de una identidad construida para complacer a los demás. Aunque la máscara social nos permite integrarnos y evitar conflictos, su uso excesivo puede tener efectos negativos en la salud mental y en la calidad de nuestras relaciones. Uno de los principales problemas es el desgaste emocional. Fingir emociones, mantener una actitud forzada o actuar de una manera que no coincide con cómo nos sentimos realmente requiere una inversión de energía constante. Con el tiempo, esto puede generar fatiga mental y emocional, similar al agotamiento que sienten quienes trabajan en atención al público, donde la amabilidad y la paciencia deben sostenerse incluso en situaciones difíciles. Otro efecto común es la pérdida de autenticidad. Cuando una persona se acostumbra a ajustarse a las expectativas de los demás, puede llegar a un punto en el que no tiene claro quién es realmente. Esto se observa en personas que han pasado años adoptando diferentes facetas según el contexto. En el trabajo son eficientes y controladas. Con amigos son desinhibidas y bromistas. Con la familia son responsables y serias. Si cada una de estas versiones es una adaptación extrema, es fácil sentirse desconectado de una identidad propia. Además, la máscara social puede provocar relaciones superficiales. Si alguien teme mostrarse vulnerable por miedo a ser juzgado, es probable que solo comparta aspectos superficiales de su vida. Esto puede llevar a un círculo vicioso en el que la persona siente que nadie la conoce de verdad, pero al mismo tiempo no se atreve a mostrarse con mayor profundidad.
Además, el fenómeno del síndrome del impostor también está relacionado con el uso excesivo de la máscara social. Quienes lo padecen sienten que han logrado ciertas metas, no por su verdadero talento, sino porque han sido buenos interpretando el papel que se espera de ellos, o incluso por suerte. Esto les genera ansiedad y miedo a ser descubiertos, especialmente en entornos laborales o académicos. Por último, la necesidad constante de encajar puede generar un sentimiento de vacío. Si una persona se ha pasado la vida cumpliendo con lo que los otros esperan, es posible que llegue un punto en el que se pregunte: ¿qué quiero realmente? Si todo ha girado en torno a mantener una imagen aceptable, puede resultar difícil identificar deseos propios y tomar decisiones basadas en el bienestar personal y no en la validación externa. Por eso, el problema no es la máscara en sí, sino su uso desmedido. Si se convierte en una prisión, es momento de preguntarnos si estamos viviendo para nosotros o para cumplir un papel que alguien más diseñó. La máscara social no siempre es fácil de reconocer, porque muchas veces forma parte de nuestra rutina diaria. Sin embargo, hay señales que pueden indicar que la estamos utilizando de manera excesiva. Si sientes que no puedes relajarte en ningún entorno, si nunca te permites ser espontáneo y siempre estás midiendo lo que dices o haces, probablemente estés manteniendo una fachada de manera constante. Si te cansas mental y emocionalmente después de socializar, o sientes agotamiento tras interacciones sociales, puede ser uno de estos signos de que estás interpretando un papel en lugar de ser tú mismo. También si te cuesta identificar lo que realmente quieres, ya que cuando llevas mucho tiempo adaptándote a las expectativas externas, puede ser difícil reconocer tus propias necesidades y deseos. Si tienes miedo al rechazo o al juicio de forma exagerada, o si constantemente te preocupas por lo que los demás pensarán de ti, es probable que estés moldeando tu comportamiento en función de su aprobación. Si además sientes que las personas en tu vida no te conocen realmente, o tienes la sensación de que nadie ve tu verdadera personalidad, es posible que estés ocultando partes importantes de ti. Si te identificas con varias de estas señales, es posible que estés dependiendo demasiado de una máscara social. El siguiente paso es aprender a equilibrar la adaptación con la autenticidad. No se trata de eliminar por completo la máscara social. Adaptarnos a distintas situaciones es una habilidad útil y necesaria. El problema, como ya hemos dicho, surge cuando dejamos de tener momentos de autenticidad. Aquí hay algunas estrategias para encontrar un punto de equilibrio. Para empezar, identifica en qué contextos sientes mayor presión para actuar de cierta manera. Pregúntate, ¿en qué situaciones siento que debo fingir más? Puede ser en el trabajo, en ciertos círculos sociales o incluso con la familia. Reconocer estos momentos es el primer paso para reducir la tensión que generan. Busca espacios donde puedas ser tú mismo. No es necesario mostrar la misma cara en todos lados, pero sí es importante tener entornos donde puedas expresarte sin filtros. Puede ser con amigos de confianza, en terapia, en una actividad que disfrutes o simplemente en un diario personal donde puedas volcar todos tus pensamientos sin preocuparte por la opinión ajena. Atrévete a mostrar pequeñas dosis de autenticidad. Si sientes que has estado interpretando un papel durante mucho tiempo, puede ser difícil cambiar de golpe. Empieza con pequeños pasos. Expresar una opinión sincera. Decir que no cuando realmente no quieres hacer algo. O compartir un aspecto más personal de tu vida con alguien cercano. También puedes cuestionar las creencias que sostienen la necesidad de la máscara. Muchas veces usamos una máscara porque creemos que si no lo hacemos, seremos rechazados. Pero pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si me muestro tal como soy? En la mayoría de los casos, las consecuencias no son tan graves como imaginamos. Aprende a equilibrar adaptación y autenticidad, porque no se trata de elegir ser siempre auténtico o estar siempre adaptado. Y ser auténtico no es esto de yo es que soy así. No. Lo ideal es encontrar un punto intermedio. Ajustarte cuando sea necesario, pero sin traicionar tu esencia ni sacrificar tu bienestar. Para entender mejor cómo funciona la máscara social, podemos ver algunos ejemplos comunes en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, imagina a alguien que es naturalmente relajado y bromista, pero en su oficina adopta una actitud seria y profesional. No porque quiera, sino porque teme que si se muestra como es, lo considerarán poco competente. Aunque cierto grado de formalidad es necesario en el entorno laboral,
Si esta persona se siente constantemente presionada a mantener esa imagen, puede terminar agotada y sin disfrutar su trabajo. En redes sociales, además, es donde la máscara social se vuelve más evidente. La mayoría de las personas solo comparten los mejores momentos de su vida, creando la ilusión de que siempre están felices, productivas y llenas de energía. Esto genera una presión social para proyectar una imagen similar, haciendo que muchos sientan que su vida real no es suficiente. Lo curioso es que todos participamos en el juego, comparándonos con imágenes editadas, mientras mostramos una versión editada de nosotros mismos. En relaciones de pareja también ocurre. En las primeras etapas de una relación, es común que ambos intenten mostrar su mejor versión, atentos, cariñosos, comprensivos. Sin embargo, si con el tiempo uno de los dos sigue sintiendo que debe ocultar aspectos de su personalidad por miedo a ser rechazado, la relación puede volverse insatisfactoria. La verdadera intimidad solo se logra cuando ambas personas pueden ser ellas mismas sin temor a que el otro pierda el interés. Y con la familia, evidentemente, algunas personas sienten que deben desempeñar un rol específico dentro de la familia. El hijo ejemplar, la hermana responsable, la madre perfecta. Esta máscara puede ser difícil de soltar porque está ligada a la dinámica familiar y a la expectativa de los demás. Pero si el rol se vuelve una obligación inquebrantable, puede generar frustración y resentimiento. Y en amistades, si sientes que con ciertos amigos debes exagerar tu entusiasmo, evitar ciertos temas o actuar de una manera que no es natural para ti, es posible que estés usando la máscara. Las amistades más auténticas son aquellas donde no sientes la necesidad de actuar para ser aceptado. En el carnaval, con sus máscaras y disfraces, representa de manera simbólica el dilema entre la adaptación y la autenticidad. Durante esta festividad, las personas asumen identidades distintas y se liberan de las normas sociales por un tiempo. Sin embargo, al final del carnaval, la máscara se quita y volvemos a la vida cotidiana. Este es un recordatorio de que, aunque la máscara puede ser útil, no debe definirnos por completo. La clave está en saber cuándo usarla y cuándo permitirnos ser nosotros mismos. La máscara social no es un problema en sí misma. Nos permite interactuar con los demás, adaptarnos a diferentes entornos y navegar la vida con mayor facilidad. Sin embargo, cuando se convierte en una barrera constante, puede generar fatiga emocional, pérdida de identidad y relaciones poco auténticas. El desafío no es eliminar la máscara, sino aprender a usarla con conciencia. Encontrar espacios donde podamos ser nosotros mismos, reducir la dependencia de la validación externa y permitirnos momentos de autenticidad son pasos clave para lograr un equilibrio saludable. Como en el carnaval, podemos disfrutar del juego de las máscaras, pero nunca olvidar que al final del día, nuestro verdadero rostro merece ser visto y aceptado.